Los crímenes de Jack el Destripador fueron particularmente impactantes debido a la naturaleza extremadamente violenta y gráfica de las mutilaciones. Los cuerpos de las víctimas fueron desollados, apuñalados, decapitados y mutilados de diversas formas. Esta brutalidad extrema llevó a una gran cantidad de atención de la prensa y una creciente preocupación por la seguridad de las mujeres en Londres. El legado de Jack el Destripador se ha extendido mucho más allá de los hechos históricos. Su figura ha sido representada en numerosas obras de ficción, tanto en libros como en películas. Además, su caso ha sido objeto de innumerables investigaciones y estudios por parte de expertos en criminología y aficionados a los misterios sin resolver. Aunque su verdadera identidad sigue siendo un misterio sin resolver, los crímenes de Jack el Destripador han dejado una marca indeleble en la historia del crimen. En este canal te contaremos la historia del famoso asesino serial que aterrorizó Londres en el otoño de 1888. Comencemos. La identidad del autor del brutal asesinato de 5 prostitutas del East End de Londres en 1888 sigue siendo un misterio que alimenta todo tipo de teorías más de un siglo después. De hecho, a pesar de haber transcurrido más de un siglo, los investigadores siguen intentando descubrir al asesino con las técnicas de ciencia criminal más avanzadas que existen. La serie de asesinatos que se atribuyen a Jack el Destripador comenzó en agosto de 1888 y se prolongó hasta noviembre de ese mismo año. Durante ese tiempo, al menos 5 mujeres que se cree que eran trabajadoras sexuales fueron brutalmente asesinadas, mutiladas y dejadas en lugares públicos para ser encontradas. En el contexto histórico en el que se desarrollaron los asesinatos de Jack el Destripador es fundamental para entender su impacto y su legado. A finales del siglo XIX, Londres era una ciudad en pleno auge industrial y de rápida urbanización. La creciente población y las condiciones de vida insalubres en los barrios más pobres crearon un caldo de cultivo ideal para la delincuencia y la violencia. El primer asesinato se produjo el 31 de agosto de 1888. Mary Ann Nichols, una prostituta de 43 años, fue encontrada muerta en una calle adyacente a Osborne Street. Su cuerpo había sido desgarrado con un corte en la garganta y profundas incisiones en el abdomen. Solo unas semanas después, el 8 de septiembre de 1888, el segundo asesinato tuvo lugar en la calle Verner de Whitechapel. Annie Chapman, de 47 años, fue encontrada muerta con cortes en la garganta y en el abdomen. El modus operandi era el mismo que en el caso anterior. El tercer asesinato ocurrió el 30 de septiembre de 1888. Catherine Eddowes fue encontrada muerta en una calle cercana a Mitre Square. Como las 2 víctimas anteriores, tenía cortes en la garganta y el abdomen. También se descubrió que le habrían sido cortadas las orejas. El cuarto y el quinto asesinato se produjeron en la misma noche, el 9 de noviembre de 1888, en intervalos de menos de una hora. Las víctimas fueron Elizabeth Stride y Catherine Eddowes. Los cuerpos mostraron signos de las mismas lesiones que las víctimas anteriores. Los asesinatos de Jack el Destripador se convirtieron rápidamente en una sensación mediática y de pronto se convirtieron en la materia de los periódicos y panfletos sensacionalistas. A pesar de la intensa búsqueda, Jack el Destripador nunca fue capturado. Se han propuesto muchos sospechosos a lo largo de los años, pero ninguno ha sido definitivamente identificado como el asesino. El misterio de Jack el Destripador continúa siendo uno de los más grandes de la historia de la criminalidad. Sin embargo, los investigadores, en su afán de descubrir su identidad, han desarrollado diferentes hipótesis sobre quién fuese Jack el Destripador. Recuerda que si llegaste hasta aquí, no olvides darle like y suscribirte, y activa la campanita de notificaciones para recordarte cada vez que subamos un nuevo video. A lo largo de los años, se han propuesto numerosas teorías e hipótesis sobre la identidad de Jack el Destripador, pero ninguna ha sido definitivamente probada. Entre los sospechosos más conocidos se encuentran el médico Sir William Gould, el pintor Walter Sittker y el príncipe Alberto Víctor, duque de Clarence y Avondale. Sin embargo, no hay pruebas suficientes para respaldar ninguna de estas teorías. Según un equipo de científicos forenses, la identidad de Jack el Destripador es Aaron Kominski, un barbero polaco de 23 años, que fue uno de los sospechosos principales de la policía en 1888, cuando se produjeron los crímenes del misterioso asesino. Se halló ADN en el chaleco de seda, con restos de sangre y semen encontrados junto al cuerpo mutilado de Catherine Eddowes, la cuarta víctima del asesino. En 1888, el ADN encontrado coincide con el de descendientes vivos del sospechoso y de la víctima según los investigadores que han llevado a cabo el estudio forense. Aunque posteriormente se comentó que se cometió un error de nomenclatura en el análisis de la base de datos que se utilizó para calcular una coincidencia genética entre el ADN obtenido del chaleco de una de las víctimas y el de un descendiente de Aaron Kominski. Pese a esto, los autores del estudio, Jerry Lowe Hyland
y David Miller publicaron sus conclusiones en el Journal of Forensic Science, en el cual señalaron: la identidad del asesino ha sido un misterio hasta la fecha, de acuerdo con la evidencia física restante relacionada con estos asesinatos, recuperada de una de las víctimas en la escena del crimen. Se han aplicado técnicas novedosas que han separado las células vinculadas al sospechoso, seguido de un análisis fenotípico. Los perfiles de ADN de la víctima y el sospechoso coincidieron con las muestras de referencia correspondientes. La única testigo que dijo haber visto al criminal lo describió como un extranjero de piel morena y mediana estatura. Scotland Yard, la policía metropolitana de Londres, interrogó a cientos de personas. Se aludía a la cercanía de Whitechapel al puerto, pues podría haber sido un marinero de paso, o tal vez un estibador. Se supuso que el asesino tenía que ser un médico o como mínimo un carnicero, es decir, alguien con conocimientos de anatomía o por lo menos de despiece. Pero incluso las posibles pistas multiplicaban la confusión. Por ejemplo, la inscripción en tiza junto al delantal ensangrentado de Catherine Eddowes decía: los judíos son los hombres que no serán culpados por nada. El texto fue borrado enseguida para evitar ataques antisemitas, o una de las pistas mayores era la carta con remite que decía: desde el infierno, y que venía acompañada de medio riñón, el cual recibió la policía. La policía recibió muchas cartas firmadas por Jack the Ripper, como esta. La inmensa mayoría no fueron escritas por el asesino en serie. De hecho, algunas incluso fueron enviadas por los periodistas con la intención de aumentar la atención en los medios. Son pocos los consensos en torno a la personalidad del destripador. Uno de los prisioneros en la elaboración de perfiles criminales será el Dr. Bond, cuyo dictamen ha merecido el aplauso general. El doctor señaló: el asesino debe haber sido un hombre fuerte físicamente, de gran frialdad y audacia. Su aspecto exterior debe ser un hombre tranquilo, de apariencia inofensiva, probablemente de mediana edad y vestido de modo cuidadoso y respetable. Entre los investigadores por la policía estaba Montague John Druid. Cumplía ese papel de adulto joven y de buena ascendencia, el cual de suicidio, su cuerpo apareció en el Támesis en diciembre de 1888. Aunque él, como casi todos, tenía una buena coartada para librarse, pues el día del primer crimen se hallaba jugando cricket en el condado de Dorset. También se encontraba Sewerin Klosowski, que se vería exculpado pues era conocido por su afición a envenenar mujeres, pero ocurre que los asesinos en serie rara vez cambian de modus operandi. En cuanto a Aaron Kominski, quien no se vio beneficiado por ser judío o polaco, tenía una deteriorada salud mental, que de haber sido el autor de los crímenes hubiera sido incapaz de guardárselo. Por otro lado, estaba Francis Tumblety, también investigado. Es uno de los personajes excéntricos que rodean al caso, un médico extraño, dado a galantear con la delincuencia, aparentemente poseedor de una colección de órganos humanos. Es posible que Jack el Destripador no fuera el más mortífero de los asesinos. A cambio, bien puede ser de los más crueles y sin duda, el más famoso de todos los tiempos. Se sabe que algunos criminales nunca fueron capturados, pero que a él hubo que ponerle un alias, porque ni siquiera se capturó su identidad, pues todas las investigaciones son hipótesis. Más de 125 años después, la figura de Jack el Destripador se ha convertido en leyenda, porque siguen apareciendo libros y más libros en torno a sus crímenes, porque hay revistas especializadas en estudiar su perfil, o porque las investigaciones han llegado incluso a dar nombre a una materia, la Ripperología, que es el término que se le adjudicó a los estudios del caso histórico de Jack el Destripador. A medio camino entre la ciencia y la especulación, la respuesta es sencilla: de haber sido apresado, ya que el Destripador hace mucho que nos hubiera dejado de interesar. Pero ocurre que, tanto tiempo después, lo que sabemos de él es, en esencia, lo mismo que sabían en su tiempo, atrás. Nada. Nada cierto, nada seguro, absolutamente nada. Por eso a nadie debe extrañarle que, de tantos misterios que rodean al Destripador, cada cierto tiempo aparezcan nuevas hipótesis sobre su identidad. Pero cuéntanos tu opinión en los comentarios. Te recuerdo que si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima entrega. Bye.